invitada de hoy es Lía Fernández, que es coordinadora de Gurises Unidos, una organización que está vinculada a un informe que se presentó hoy que hace foco en la situación de niños, niñas y adolescentes vinculados a padres y o madres privadas de libertad producto de estar vinculadas a delitos de drogas menores y no violentos. La problemática de ese sector de la población menor que muchas veces queda a la deriva, y con ella ya empezamos a dialogar. Lía, bienvenida a TV Ciudad. Muchas gracias, muchas buenas noches para ustedes y gracias por la invitación. Por favor, un gusto. El informe es voluminoso, por lo menos tiene cierta extensión y destacamos algunos aspectos a continuación. El estudio regional Niñez que Cuenta incluye un informe focalizado en Uruguay que analiza el impacto de las políticas de drogas sobre niños, niñas y adolescentes, dependientes de personas privadas de libertad por delitos vinculados al narcotráfico. El trabajo establece que la sanción casi siempre implica encarcelamiento de hombres jóvenes pobres, aunque hay un crecimiento sostenido del involucramiento de mujeres, particularmente en la venta de pasta base. Una de las consecuencias es el abandono y sufrimiento de niños, niñas y adolescentes, así como su asunción de roles adultos, el padecimiento de estigma social entre pares y diversas carencias materiales y afectivas. La metodología del estudio incluye entrevistas a padres y madres privadas de libertad, menores dependientes y familiares que se han hecho cargo. Se afirma que en Uruguay hay más de 1.200 niños, niñas y adolescentes con referentes adultos en cárcel. Posabandono, los testimonios dan cuenta de oscilaciones entre la vida en instituciones como el INAU o la crianza a cargo de redes familiares. A veces también reflejan cierta idea de bienestar previo al encarcelamiento, asociado a los ingresos vinculados a los delitos de drogas y su uso para satisfacer necesidades insatisfechas. ¿Es posible cortar esos vínculos entre la población menor de edad y las redes que antes captaron a sus referentes? ¿Cómo hacerlo sin alterar su desarrollo y sin quitarles oportunidades? ¿Cuán útiles podrían ser las penas alternativas a la privación de libertad de las personas adultas? Ya lo conversamos con Lía Fernández, coordinadora de Gurises Unidos en parte de Montevideo y secretaria ejecutiva de NAPES, plataforma regional que defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes con referentes privados de libertad. Bueno, realmente hay cifras que impactan, Lía, si hablamos de este tema de niños, niñas y adolescentes que tienen algún referente adulto, familiar, cercano, encarcelado por drogas, que estamos hablando de que por lo menos un universo de 1.200 menores que tienen padres, madres, tíos por este tema. Digamos, ¿cuáles fueron los datos que ustedes quisieron focalizar en el informe, que además es particular de Uruguay? Porque esto, si bien es un informe más amplio, regional, en Uruguay tiene ciertas características. ¿Cuáles son? Sí, tal cual. Como tú decías, en este estudio lo que intentamos fue ver cuál era una tríada que había sido poco explorada hasta ahora, que tenía que ver, por un lado, la privación de libertad, por otro lado, los temas de niñez y adolescencia, y un tercer eje que se incorpora que tiene que ver con la dimensión de políticas de droga. Y cómo en todo ese entramado podían surgir algunos hallazgos. Como vos decías, este informe es un informe regional que se llevó a cabo en 8 países de Latinoamérica. En Uruguay lo hicimos en alianza con la Junta Nacional de Drogas y nos parecía que tenía la particularidad de ver cuál era el impacto en relación a la regulación del cannabis, por ejemplo, que en otros países no existe, y ver cómo esa dimensión podía o no tener alguna variable con respecto al resto de los países de América Latina que no tienen la regulación. Esa era una de las primeras hipótesis que manejábamos a priori. También es real que las personas privadas de libertad en Uruguay y en América Latina en general son pobres, y Uruguay no es la excepción. Generalmente las personas que están privadas de libertad vienen de los sectores más vulnerables, más excluidos, y según uno puede ver los pronósticos, la línea va ascendiendo. Las políticas de seguridad ciudadana es más cárcel. Por lo tanto, en paralelo, a mí siempre me gusta como imaginarme que hay una línea invisible que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes que también sufren la consecuencia del encarcelamiento de su papá, de su mamá o de un familiar cercano. En este estudio concretamente hicimos como un esfuerzo más, que era, bueno, a ver, ¿qué particularidad puede implicar la privación de libertad de ese adulto cuando los delitos son delitos menores no violentos? Y me parece importante aclarar este concepto porque no estamos hablando de los grandes narcotraficantes, sino que para que la gente común y corriente entienda, cuando hablamos de esto nos referimos a aquellas personas que, como viven en contextos de pobreza y viven en determinados barrios, en las zonas periféricas de nuestras ciudades,
tienen como una estrategia de sobrevivencia familiar la venta ilícita de drogas. Estamos hablando del eslabón más débil de una cadena que es mucho más compleja y con otros niveles de poder. Las bocas, digamos. Las famosas bocas. Narcomenudeo está bien. Totalmente, absolutamente. Y donde eso, si bien hay referentes adultos que lideran, muchas veces son los jóvenes o los adolescentes que terminan también involucrados en esas actividades ilícitas, entre otras cosas porque este tipo de comunidades pobres, excluidas, donde conviven en situaciones de violencia, hay una alta presencia policial. En el estudio los gurises nos traen permanentemente que para ellos es absolutamente natural la presencia policial permanente en los territorios, donde por un lado ese nivel de violencia está, pero también está la propia violencia de las bandas que hay de narcos en los propios barrios. Entonces, muchas veces, frente a la privación de libertad del adulto, los gurises, los adolescentes quedan expuestos y son las propias bandas de alguna manera donde encuentran un lugar de identidad, de refugio y de protección. Bien, y además hay un tema femenino ahí, porque si bien las mujeres son una cantidad muy inferior de los casi 11.000 personas reclusas en este país, hay muchas mujeres que están por el tema de drogas. Totalmente, sí. Uruguay, me imagino que la incidencia debe ser bien distinta cuando encarcelan, y aquí me disculpan, pero me parece que es así, si encarcelan a la madre, a la tía, que si encarcelan al padre. Totalmente, me parece que es bien interesante la pregunta. En Uruguay deben de haber, no sé, unas 500 mujeres privadas de libertad, de las cuales, de acuerdo a este estudio, un 30, algo por ciento, no recuerdo exacta la cifra, de las mujeres privadas de libertad son por delitos menores de droga. Porque lo que nosotros encontramos en el estudio es que esta estrategia en una mujer jefa de familia, con un escaso sistema de cuidados, esta estrategia se vuelve una forma de sobrevivencia donde lo puede desarrollar en su propia casa. Entonces, este tipo de delitos tiene que poder mirarse desde una perspectiva de género también. La mayoría de las mujeres privadas de libertad en Uruguay tienen que ver con estos delitos menores donde no se aplican medidas alternativas a la privación de libertad. También es verdad, hoy de mañana en el seminario que tuvimos decíamos, bueno, insistimos en las medidas alternativas a la privación de libertad, tenemos que pensar cuáles son las condiciones. Claro. Porque si nosotros lo que generamos es que la persona tenga una privación domiciliaria, pero no puede salir y por lo tanto no puede hacerse cargo de sus hijos y por lo tanto no puede generar ingresos, tampoco es una alternativa válida o que trate de subsanar de alguna manera la situación de pobreza y exclusión que ya viene viviendo la familia. Entonces sí me parece que es importante destacar que si bien es ínfimo el porcentaje de mujeres en comparación con los hombres, sí es muy alta la tasa en relación al tipo de delito. Es ínfimo, pero según lo que dice el estudio, viene creciendo. Viene creciendo, sin lugar a dudas, sí. Es la política que hoy por hoy tenemos de cada vez más privación de libertad y también la opinión pública pide cada vez más medidas más represivas con respecto a la seguridad. Yo quería ir a ese punto, es decir, existe entre ustedes que evidentemente tienen una visión crítica de, en fin, el marco legal vigente en muchos aspectos, es decir, ¿cómo toman ustedes esta sensación de estar remando contra la corriente, por decirlo de algún modo? Sí. Lo que pasa es que me parece que el tema no se puede polarizar, de decir, bueno, nos ponemos desde un enfoque de derechos y no contemplamos la situación de las víctimas. Por supuesto que cuando nosotros planteamos la visibilidad de la situación que viven estos gurises, no estamos diciendo no empatizar o que no somos conscientes de una situación que es real. Lo que sí decimos es que gran parte de las personas privadas de libertad, cuando salen, reinciden. Eso es un dato de la realidad objetivo. Entre otras cosas porque todavía nos desafía como sociedad y el Estado y las políticas públicas poder pensar realmente que cuando la persona ingresa a un centro de privación de libertad, pensar el egreso desde el día 1 que ingresa. Y pensar el egreso significa trabajar con el afuera. Yo que trabajo en territorio les puedo asegurar que el intramuros está presente en las comunidades. La cárcel es parte de la cotidianidad en los barrios. Claro. No es que los encerramos y se aíslan, no, permea. Los adultos tienen contacto con los gurises, hay definiciones que se toman dentro de las cárceles que también inciden en las comunidades, lugares de poder. Esto desde definiciones de lo que pasa en el barrio, desde puesta de límites de los padres, desde relaciones de pareja, o sea, hay una realidad que todos sabemos que sucede, porque con las familias que trabajamos
eso es parte de la cotidianeidad. Entonces, lo que decimos es, la privación de libertad en las condiciones en las que se encuentra hoy no está dando respuestas, eso es como muy claro, y los niveles de violencia y las condiciones en las que están las personas privadas de libertad son tremendas, y eso lo que menos hace es rehabilitar o generar otras oportunidades para que cuando la persona salga pueda volver a una familia, que la familia durante mucho tiempo no contó con ese familiar privado de libertad, donde además lo tuvo que mantener. Nosotros en el estudio surgen varios testimonios de adolescentes que dicen, bueno, cuando mi papá cayó preso, cuando mi mamá cayó presa, tuve que dejar de estudiar, dejar de hacer mis cosas, dedicarme a cuidar a mis hermanos, en el caso de las adolescentes, y ahí hay una cuestión de género interesante, en el caso de los varones, continuar con la actividad ilícita o desarrollar otras estrategias informales. O sea, caen en las redes con cierta frecuencia. Y sí, porque no tenemos muchas otras alternativas, pero además una de las gurisas del estudio era muy contundente y decía, yo ahora pasé a mantener 2 casas, mi casa y la cárcel. Porque hay muchas necesidades no cubiertas. Entonces, lo que me parece interesante de este estudio es que deja como en evidencia o trata de poner en la agenda el nivel de invisibilidad que tiene, el impacto que genera en los niños, niñas y adolescentes las políticas de droga que tenemos hoy en nuestro país y en la región. ¿Y qué impacto genera en un niño o niña el hecho de frecuentar los centros penitenciarios? Porque, bueno, hay visitas, lo mencionabas recién. Sí. Eso puede hacer que a la larga hasta se sienta que hay un destino marcado, que eso puede estar en el futuro con más facilidad que lo que ocurre en quienes no han tenido esa desgracia, digamos. Sí, a pesar de lo tenebroso que son las visitas, todo indica que los gurises destacan tener un vínculo con su familiar. Cuando el vínculo de ese referente es positivo ya desde antes. Nosotros estamos trabajando mucho en cómo poder incidir para mejorar las condiciones de la visita. De hecho, Uruguay ha avanzado en el sentido de que se elaboró un protocolo de actuación. Durante 2 años estuvimos trabajando en una mesa interinstitucional con diferentes actores del gobierno, con el MIDES, Poder Judicial, INAU, INISA, Sociedad Civil, desde el cual nosotros representábamos al Comité de los Derechos del Niño, y se elaboró un protocolo de actuación desde el momento 1 de la detención, incluyendo también las visitas, hasta el egreso del privado de libertad, cuáles son las institucionalidades que deben incidir o actuar para garantizar los derechos de los niños. Y uno de los capítulos más fuertes de ese protocolo tiene que ver con cuáles deben ser las condiciones de la visita y de las resquisas, que los relatos de los gurises son tremendos, ¿no? Del uso que se le hace de las encomiendas que llevan, de cómo son las revisiones. Bueno, hoy por hoy hay en muchos centros penitenciarios escáner, pero en otros no. El derecho que tiene el niño de poder tener un contacto con su familiar privado de libertad, que eso no se tenía en cuenta. Entonces, la buena noticia es que tenemos un protocolo que está ya firmado por todas las autoridades, por todos los ministerios, está adecuado al nuevo CPP. El desafío es que tenemos que implementarlo. No se está cumpliendo hoy en muchos lugares. No se está implementando porque, de hecho, el protocolo prevé una mesa de seguimiento y monitoreo, que eso es lo que nos está quedando pendiente, que finalmente empiece como a funcionar, y nos parece que bueno, las condiciones están dadas para que eso suceda. Nosotros, desde el lugar que nos toca, lo que estamos tratando es de difundirlo, porque bueno, eso hoy por hoy está vigente, y ahí creemos que las condiciones de las visitas pueden ser diferentes, ¿no? Más allá de la infraestructura, que por supuesto hay que mejorarla, pero bueno, el que puedan ir un día que no sea el día convencional de la visita, por lo menos la primera vez que van a ver a su familiar, que tengan condiciones mínimas de privacidad, que las visitas conyugales no sean a la vez que son las visitas familiares. Bueno, eso, una serie como de elementos y sobre todo como destacan los gurises, como muchas veces terminaba dependiendo del guardia de turno que los recibiera, cuán contemplativo o no termina siendo con las cosas que le llevan a su familiar. Lía, hablamos al comienzo de la diferencia que tenía, las particularidades de Uruguay con respecto a la situación de legalizar el consumo y la distribución del cannabis. ¿Eso se notó en los informes en comparación con los informes regionales? ¿Ha cambiado algo en este último tiempo en el caso de Uruguay comparado con la región? Bien, buen punto. Se les preguntó específicamente a todos los entrevistados que fueron niños, niñas y adolescentes con papás o mamás privados de libertad, con personas privadas de libertad y con familiares que cuidan afuera, que la mayoría son mujeres.
Ellos destacan, claramente definen que la marihuana se encuentra como en otro nivel al resto de las sustancias, por su bajo nivel de dañosidad, según lo que ellos plantean. No lo ven como una droga que la comparan con el resto. Eso es un primer nivel. Con respecto a la regulación, lo que nos traen de forma unánime, les diré, es que les parece que está bueno, que eso haya sido, que en Uruguay esté regularizado el mercado de cannabis, pero lo que ellos dicen de forma muy contundente que eso no incide en absolutamente nada en el microtráfico que se da en el barrio. Ajá. Ese es como el hallazgo que surge de que en las comunidades pobres, donde el consumo alto es de pasta base de cocaína, no ha impactado, según su vivencia, el hecho de la regulación. Claro. Entonces, pregunta uno, sin ser mucho más profundo, ¿qué caminos posibles hay de darle a eso un mayor alcance? ¿Pensar en un futuro de otras sustancias reguladas, como pasó con la marihuana, o no necesariamente? No necesariamente. Yo creo que el punto central acá tiene que ver con cómo logramos todos quienes trabajamos en los territorios incorporar esta dimensión del impacto de la privación de libertad en los niños. No tenemos que trabajar dentro de la cárcel para poder integrar esta mirada. Yo creo que hay mucho por hacer en términos de estigma, en términos de cómo se recibe a estos gurises en los centros educativos, en cómo podemos pensar políticas públicas realmente integrales que puedan integrar esta dimensión del impacto de la privación de libertad. No creo que esto vaya... No creo que el hecho de legalizar otras sustancias necesariamente impacte en la realidad que viven estos gurises en el barrio. ¿Y qué pasa con la institucionalización? Es decir, me imagino que una parte, por lo menos, de los chiquilines y las chiquilinas que quedan en esa situación no consiguen redes familiares o de gente querida o cercana o conocida previamente y termina en instituciones del Estado, por ejemplo, o de la sociedad civil. ¿Qué nivel o qué incidencia tiene esa realidad? Es una realidad, sobre todo cuando son las mamás privadas de libertad y que no tienen otras redes. Varios de los testimonios que aparecen en el estudio justamente han transitado por varias instituciones de amparo, sobre todo INAU, o dentro de sus diferentes propuestas que tiene, como puede ser desde un hogar hasta una familia amiga, donde lo que pasa cruelmente es que cuando son varios los hermanos se los separa de hogares, entonces no solo sufren el impacto de la privación de libertad de su referente familiar, sino también los separan de sus hermanos. Entonces, realmente sí, sin dudas que es un tema que nosotros por eso planteamos, el realmente revisar cuando se plantea la sentencia, que cuando se trata de este tipo de delitos menores no violentos, se puedan considerar otras alternativas a la privación de libertad. ¿Y estamos capacitados, está, digamos, la justicia, el Estado, a buscar esas alternativas? Hoy, ¿Hay experiencias? Sí. ¿Por dónde podrían ser? En Uruguay, bueno, hoy, por ejemplo, en el seminario estuvo Eduardo Cavalli, el juez, que nos planteaba la inquietud de poder incorporar este tema en la formación a los jueces y poder generar una estrategia de sensibilizar a los jueces para que justamente a la hora de la sentencia tengan en cuenta la presencia o no de hijos, si tienen o no con quién quedarse. Eso hoy por hoy es una dimensión, Cavalli lo decía de forma muy contundente, no está contemplada a la hora de generar una sentencia. No se tiene en cuenta si la persona tiene hijos, si no tiene hijos. Bueno, hasta el día de hoy, en el protocolo está contemplado. Cuando se detiene una persona, tampoco se tiene en cuenta si tienen hijos, qué se hacen con los hijos. Termina siendo una cuestión arbitraria del juez de turno que le preguntan qué hacen con los chiquilines, si hay algún vecino en el barrio. El Estado hoy no está cumpliendo eso. Y es que hoy es un desafío. Hoy se hace a través de lo que el juez dictamine, pero hoy por hoy tenemos que poder incorporar esa dimensión a la hora de poder prever una sentencia. Es un dato que dice Pila con respecto a la invisibilización Tal cual. justamente de la situación que se da quizá en la mayoría de los casos en los que hay gente privada de libertad. En muchos. La existencia de familia dependiente, sí, claro, ni más ni menos. Claro. Lía, muchas gracias por este rato para TV Ciudad y bueno, hasta la próxima. A usted, muchas gracias.